Buenos días chicos. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a trabajar un poco hoy el concepto de persona. Este concepto que van a ver ustedes en la plataforma, van a encontrar un montón de información, un montón de videos que tienen que ver con la persona. Están un poco, van a ver que si ven al ver la plataforma al principio se van a encontrar un poco desorientados porque son un montón de videos, un montón de información que digamos que están como en principio pareciera disperso, pero justamente la idea de la clase es que ustedes trabajen todo ese material para que lleguemos a un producto final, ¿sí? Ese producto yo se lo voy a explicar al final de este video, les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Ahora les voy a dar una pequeña introducción al tema. Hoy lo que vamos a ver es el tema de persona. Lo que quiere decir el concepto de persona es justamente es un concepto de carácter jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un concepto de carácter biológico y un concepto de carácter jurídico. El concepto de carácter biológico, podríamos decir, es justamente el ser humano. Nosotros nacemos, somos seres biológicos, estamos compuestos por células, obviamente tenemos tejido, tenemos órganos, lo que hace que sea un conjunto de elementos de carácter biológico que hacen que nosotros seamos un mamífero del reino animal, ¿sí? O sea, no estamos ni en el reino vegetal, ni en el reino inanimado, sino que estamos dentro de lo que sería el reino animal. Bien, esto, esta situación entonces nos lleva a entender que nosotros somos en principio ser humano. ¿Qué pasa? El ser humano es un ser de carácter social, es decir, necesita sociabilizar para poder existir. Hoy en día no conocemos en ningún caso la posibilidad de que alguien pueda sobrevivir en forma aislada. Estamos en una situación, y fíjense que nosotros estamos en una situación actual totalmente compleja, que es la de mantenernos aislados, es decir, de no tener contacto con otras personas, y miren lo que nos está costando. Bueno, no sé a ustedes, pero a mí me está costando un montón no poder juntarme con mis amigos, ver a mi familia, etcétera. Eso es lo que hace que demuestre realmente nuestra naturaleza como ser social, ¿sí? Entonces, como dijimos, venimos del reino animal, no podemos vivir aislados, somos de carácter social, y este carácter, esta determinación de característica de ser social, hace que nos relacionemos con otras personas. Al momento que empezamos a relacionarnos con otras personas, comienza a aparecer la idea de que lo que yo le hago a una persona, necesariamente, si evidentemente es malo, por ejemplo, le genero dolor o le genero un daño, es evidentemente que tiene que ser, o sea, es una conducta disvaliosa, una conducta negativa. Por lo tanto, requiere que el sujeto, o sea, que haya un castigo en contra de eso. Al principio era, justamente el castigo era lo que es mano propia. Me generaban un daño, yo iba, tomaba represalias contra esa persona. Al ver que esto se empieza a generar un caos, es decir, imagínense que todos arreglando las piñas con todo, los problemas, evidentemente generaría que estemos en una sociedad totalmente dañina. Entonces, comienzan a aparecer los denominados derechos. Es decir, esto que permite que yo, para proteger mi integridad física, tenga lo que se llaman derechos para hasta donde la otra persona tiene que respetarlos. Es decir, yo respeto los derechos hasta tanto esa persona los tiene y me respete mis derechos. En caso de que esos derechos sean violados, o sea, que yo viole los derechos de otra persona o esa persona viole mis derechos, no vamos a las piñas, sino que recurrimos a la justicia para que una persona tercera, un juez, resuelva o dirima esos conflictos, ¿sí? Eso lo que hace entonces que ese conjunto de derechos que nosotros tenemos y que nos prohíbe irnos a las piñas, sino que nos permite resolver de otra forma los litigios, es, imagínense, como una cápsula que nos rodea a nosotros, es decir, que rodea al ser biológico, al mamífero que somos. Tiene un trajecito especial que se pone, que es un conjunto de derechos, es decir, son todos los derechos que hacen que me impidan que yo tenga conflictos, o sea, que tenga que resolver los conflictos a las manos, y eso es lo que se denomina persona, es decir, el cúmulo de derechos que nos rodean a nosotros
es lo que se llama persona. Entonces vemos, por un lado, el ser humano, biológico, y el ser, digamos, la persona, que es el conjunto de derechos. Bien, pausa y por un positivo, ¿quién me responde la pregunta de qué fue el último tema que vimos en la clase pasada? El que responde esto bien, lo tiene que responder por el chat de Teams, tiene un positivo. Acuérdense que a los 10 positivos se transforma en una nota. Si no llegan a los 10 positivos en el primer cuatrimestre, ese conjunto de positivos, si llegas a una nota de aprobado, es decir, un 7 hacia arriba, y no le perjudica el promedio, se transforma en esa nota, y en caso de no serlo, la cantidad de positivos que se hayan acumulado le van a servir para una futura nota del segundo cuatrimestre. Pero lleguen a los 10, así todos tienen una nota más. Estos positivos son para todo el que responda a esta pregunta que acabo de hacer. Bien, vamos entonces, como ya dijimos, la persona tiene este trajecito que tiene el ser biológico que nos permite defendernos, o sea, que yo pueda ir a una tercera persona para que resuelva o dirima los conflictos que yo pueda tener con las otras personas por este carácter social que yo tengo. Bien, la persona, en principio, es lo que tradicionalmente se dice, nace, vive, se reproduce y muere, ¿sí? Esas son las etapas biológicas. Esta etapa biológica hoy en día han traído aparejado ciertos derechos o eh, ciertos dilemas con respecto a algunos derechos. Entonces, cuando hablamos de que la persona nace, ahí tenemos un conflicto que hoy en día es un debate muy grande, social muy grande, que es el aborto. Es decir, ¿cuándo nace la persona? ¿Cuándo existe la persona? ¿En qué momento existe la persona? Nuestra legislación hoy en día dice que existe desde la concepción. Por lo tanto, es evidente que hoy en día, hasta tanto sigan la situación en la que está, el aborto es ilegal. Sin embargo, obviamente que existe una postura contraria muy fuerte hoy en día que tiene otro pensamiento. Luego tenemos el desarrollo de la persona, que es que esta persona se reproduce, obviamente, vive, y esto acá aparecen todos los derechos que nosotros tenemos, los derechos humanos principalmente como derechos a proteger en primer lugar. El primer derecho que tenemos como ser humano es el derecho a la vida, es decir, nadie puede violar nuestro derecho. Si no existe el derecho a la vida, no existen el resto de los derechos. Y por último, muere, y acá viene otro concepto jurídico a debatir, que es la eutanasia, ¿sí? Es decir, si saben lo que es la eutanasia, es justamente cuando una persona que está en una situación en la que evidentemente está en una enfermedad que ya es terminal, decide por sí mismo dejar de tomar los medicamentos, o que se lo desenchufe las máquinas que lo mantiene vivo. Y esto entonces es una decisión personal, no es un suicidio, porque el suicidio necesariamente tiene que producir un acto, o sea, no tiene que estar en una situación terminal. Bien, que también está muy debatido, y hoy en día en nuestra legislación también está prohibida la eutanasia, ¿sí? Bien, conceptos muy rápidos, muy concisos para que entiendan un poco la teoría. Em, Van a ver entonces, ahora sí vamos a la actividad, van a ver en el Moodle que tienen un montón de textos. Tienen un texto principal y después van a ver que con cada texto tienen preguntitas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, ustedes van a leer todo el material, van a ver todos los videos que están digamos, en la plataforma. Van a ver las páginas que yo les voy a dar, lo van a leer, y van a leer los PDF que también están adjuntos. Y con todo eso, una vez leído, lo que van a hacer es desarrollar en un Word una conclusión con respecto a ustedes. Es decir, no solamente respondiendo las preguntitas que yo le he dejado ahí, sino que además haciendo un razonamiento. Es decir, después de haber leído todo, hacen una conclusión. Una conclusión que será de media carilla. Si puede ser más, mejor. Pero supongamos media carilla, tres cuartos de carilla por lo menos, en la cual ustedes de todo eso saquen una conclusión de qué es para ustedes la persona y qué validez tiene, digamos, cuáles los derechos que nosotros tenemos, qué finalidad tienen, por qué la persona o se debaten estos temas, qué posturas tienen con respecto a los distintos temas planteados acá, porque la semana que viene, el viernes, la idea es hacer por medio de Teams un debate. Así que la clase transcurra a partir de un debate digital.
¿Les parece? Bueno, los dejo ahora y la última pregunta para otro positivo es, ¿cuál es mi segundo nombre? A ver si lo sacan. Chao, chicos.